Yashu, posis de Belenemin Chekebun, Carlos Orisma. Disculpen si mi pronunciación del griego es pésima, la verdad es que solamente soy un aficionado a los idiomas, pero del griego sé pocas frases. Pero, ¿por qué nos trasladamos a Grecia? Bueno, siempre que estudiamos la historia occidental solemos ver que parte de sus bases se encuentra en ese trozo del mapa lleno de islas soleadas y gente que tira platos al suelo. Según la mitología griega clásica, Prometeo, el titán, fue condenado por robar el fuego sagrado del Olimpo, con el fin de darlo a las y los humanos para que pudieran desarrollar el conocimiento, el intelecto y la sabiduría. Esto fue mal visto por Zeus y por su atrevimiento en beneficio de las personas fue encadenado. Zeus enviaba cada día un águila para que le comiera el hígado, el que volvía a crecer, pues, inmortalidad. Los y las anarquistas griegas, al igual que Prometeo, robaron el fuego sagrado del conocimiento y junto con ello esparcieron la revolución social y la propagaron hacia su pueblo y otras regiones, siendo constantemente encadenados y castigados por ello. Esto es anarquismo en Grecia. Según los antiguos griegos, el cosmos, el universo, procede de un estado originario al que llamaron caos. Esto fue lo primero que existió. Es el germen de todo lo que conocemos. La complejidad del cosmos no podría existir sin el caos. Con el desarrollo de la historia occidental, el caos pasó de ser un hermoso concepto del origen del universo a ser usado como el simple sinónimo de desorden y vorágine. Es el lugar o momento en donde las leyes de la autoridad no logran someter a nadie. Banderas negras y gritos de rebelión se esparcían por las calles griegas hace algunos años. ¡Caos!, gritaba la prensa oficial de forma despectiva. Y pues, este caos podría ser el origen de un mundo nuevo, indómito y rebelde, rompiendo el engranaje de la maquinaria estatal en nombre de la anarquía. Aún se trabaja para un mundo nuevo, como en muchos lugares alrededor del mundo. Desde la distancia, podemos creer que el anarquismo en la región griega consiste en personas muy jóvenes que visten de negro y dibujan una A en la muralla, como si fuera algo muy novedoso. Pero esta parte de la historia griega se parece bastante a la versión del anarquismo en Chile y cuenta con una amplia trayectoria de años de viejos anarquistas luchando contra la adversidad y una nueva generación que desde muchas otras luchas adhieren a las ideas ácratas. Muchas observan como una primera aproximación al anarquismo en Grecia a los filósofos del cinismo, quienes sentían desprecio por las riquezas, los cargos de poder y las leyes inventadas por la humanidad. Solo basta la virtud para la felicidad, acomodarnos a las leyes de la naturaleza y no a la de las personas. De todos modos, esto solo sería un esbozo que se podría acercar a uno de los muchos principios de lo que hoy podemos denominar en griego como anarquismos. Pero los primeros pasos del movimiento anarquista en Grecia se remontan a la década de 1860. De forma tímida se asomaban algunas sociedades de socorro mutuo en la incipiente industria ateniense. Bajo el ojo inquisidor de la monarquía, en septiembre de 1861 nace el periódico Fos, o Luz, aunque su primera edición fue confiscada a las pocas horas de su impresión, siendo la policía el organismo a cargo de reprimir cualquier idea libertaria que quisiera dar a luz en la región. Este lugar es Patras, el oeste de la península del Peloponeso. Su historia abarca más de 4 milenios y en la época romana se transformó en un centro cosmopolita del Mediterráneo. Desde allí, un centro político, económico y administrativo muy importante. Para esta época del 1860, el 10% de la población total de la ciudad eran inmigrantes italianos, la mayoría refugiadas y refugiados, socialistas y anarquistas. Este viejito de barbas es el italiano Amilcare Cipriani. Se exilió en Grecia y llegó cargado de algunas ideas anarquistas. Se hizo amigo del griego Emanuel Dadaglou, un comerciante que se vinculó amorosamente con María Pantafi, una compañera anarquista que había sido prostituta y terminó siendo ejecutada por el ejército de Versalles durante la Comuna de París. Aquí tenemos a las primeras personas aparentemente en declararse anarquistas en la región. Dadaglou mantuvo una estrecha relación con la Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, en esos años en que Mikhail Bakunin, el gigante ruso, abría nuevas puertas. La idea era una mecha encendida,
y se produce un motín de subsistencia contra el rey Otto de Grecia. En 1862, en este motín, ya habían anarquistas como los mencionados y Pavlos Argiriadis, tratando de alojar aquí un pensamiento anárquico. Esto sería un precedente de la primera organización anticapitalista de la región helénica, la Asociación Democrática del Pueblo, Patras, 1876. Compuesto por intelectuales, trabajadoras y trabajadores como el matemático Dionisis Ampelikopulos, Constantino Grimanis, Spátaras Dimitris o Zougleris Panagiotis. Eran el link directo entre la asociación y el incipiente anarquismo helénico, que levantaba escuelas gratuitas para enseñar a leer y escribir a trabajadoras y trabajadores, y buscaba comunicarse con sus pares en otros países como Suiza. Desde la Primera Internacional, donde el hashtag fue la diferencia entre anarquistas y marxistas en el seno de la AIT. Se cierran filas y las y los rebeldes griegos se intentan desligar del socialismo autoritario. La obra se concreta cuando contactan a grupos antiautoritarios del resto del Peloponeso y surge la Liga Popular Democrática, quienes desde un modesto periódico publicaron textos sobre la Comuna de París y llamando a la agitación contra el Imperio Otomano. Así que imagínate cómo estaba la burguesía en Patras. Estaban muy enojados, pedían la captura de los editores, así que desde Atenas se dio la orden de detención contra los integrantes de este periódico, Democracia Griega. Confiscado queda todo el material y sus editores son arrestados. Quedan en libertad en julio de 1877, pero bajo vigilancia y la advertencia de que se trata de anarquistas peligrosos. Fue muy difícil avanzar bajo este nuevo escenario y la alianza tuvo una vida efímera, pero plantaron la semilla ácrata que pronto daría sus primeros brotes. La importancia de los periódicos y las publicaciones en el florecimiento del anarquismo es evidente, sobre todo en esos años. Sabiendo esto, el periodista y tipógrafo Yanis Mascánaras gestó el periódico Épita Prosó, Adelante, y a su alrededor colectividades e individualidades anarquistas como Panagiotis Kotsias o Vasilis Theodoridis retrataron en sus páginas los conflictos laborales y rurales de su época. Incluso Kropotkin, Malatesta y Reclus publicaron en el Épita Prosó, el que se repartía en los conflictos principalmente agrarios, poniendo el concepto de la anarquía en la mesa de campesinos y trabajadoras. Es 1896 en Patras. Parte de la burguesía local se reúne fuera de un teatro, se felicitan por sus ganancias, se halagan y hablan de sus lujos. Estaba el banquero Dionisio Frangopoulos, el capitalista Collas Andreas, entre otros. Siguiéndoles de cerca el zapatero anarquista Dimitri Matsalis, cargando las ideas afiladas en un puñal. Se acerca y en pocos segundos hunde el puñal en el cuerpo del banquero Frangopoulos, quien cae muerto. Collas queda herido. El zapatero Matsalis es detenido rápidamente y puesto en prisión. La prensa oficial utilizó la acción individualista de Matsalis para promover el terror entre la ciudadanía, corriendo el rumor de la existencia de una organización anarquista, conspirando contra el orden monárquico. Matsalis es llevado a la prisión de la fortaleza de Patras, donde le dijo a los guardias: «Yo no le temo a la muerte. Sé que al matar a alguien de esta sociedad también moriré». Y sin perder el tiempo, esparció el ideal anarquista entre los presos. Lo aislaron del resto, lo que aprovechó para decirle al mundo: «Táleme o Niragluca». Muerde un detonador de dinamita que nadie sabe cómo logró entrar allí y se suicidó. Tras el atentado a estos burgueses, la policía arrasó las ciudades cazando anarquistas. La oficina del periódico Épita Prosó fue allanada. Se quedaron con libros y correspondencia anárquica. La acción de Matsalis buscó infundir terror a la burguesía de Patras. Fue una iniciativa y una acción individual, en un tiempo en donde no existían activistas del anarcoindividualismo en Grecia. Prometeo llevó el fuego sagrado a las humanas. Este fuego se repartió por otros lugares, tal como el pensamiento antiautoritario traspasó las fronteras griegas. Egipto tuvo una gran importancia en el mundo antiguo, igual que Grecia. Atenas y el Cairo siempre estuvieron relacionadas desde el comercio a la sumisión cultural. A fines del siglo XIX, las olas migratorias al norte de África llevó una ola de anarquistas griegos buscando trabajo en esas latitudes. En la ciudad de Alejandría fundaron un grupo anarquista de socorro mutuo, que era la moda libertaria de la época. Y charán, a los pocos años, trabajadores egipcios prenden la mecha con la primera huelga en 1882 contra la empresa Port Said, con el apoyo de obreros anarquistas griegos. ¡Oh, chao, Malatesta! Sí, como dije en otro video, Don Malatesta también estuvo en Egipto, junto a italianos y griegos alentando las huelgas y las publicaciones ácratas.
Como en Egipto se juntaban griegos e italianos en los lugares de trabajo, nacen también publicaciones y se distribuyen panfletos que llamaban a conmemorar el aniversario de la Comuna de París con la frase ¡Viva la anarquía! Era difícil que estas publicaciones pasaran desapercibidas. Por ejemplo, en 1909 el anarquista griego George Telemitis publicó un folleto llamado Katota Eidola, abajo los ídolos, en ocasión de la ejecución del anarquista español Francisco Ferrer y Guardia. Así que, tras unos años de represión, el Estado egipcio inició una serie de juicios contra anarquistas que tuvieron que emigrar. En el caso de las y los griegos, volvieron a Grecia, y con el triunfo de los bolcheviques en la Revolución Rusa, algunos se ilusionaron con el fervor revolucionario y ya sabes, todo eso, los gorritos y los rifles, el asalto al Palacio de Invierno y pium, pium, pium. Ingenuamente, muchos pasaron del anarquismo a engrosar las filas del Partido Socialístico Ergático, Éladas. Y en el comunístico, Éladas. Está pésimamente pronunciado, lo sé, por favor, no me digan nada, lo sé. La década de 1920, al igual que nuestra década del 20 actual, fue de mucha inestabilidad en Grecia. Repúblicas y monarquías se intercalan, así como golpes de estado que iban abriendo el camino para que en los 30 también hubiera un régimen fascista de la mano del militar Ioannis Metaxas. Todo este ajetreo derivó en una economía debilitada y frecuentes estados de sitio, en los que eran violados los derechos civiles y las y los anarquistas fueron perseguidos, y así fueron llenando las prisiones, punto de convergencia de una nueva generación de anarquistas quienes debieron afrontar una nueva etapa de su historia. Frente a mayor represión y entre más se llenaban las cárceles, más rebeldes adherían al anarquismo, desde donde enfrentan las adversidades propias de la privación de libertad. En 1967, mientras en Chile nos dejaba la Violeta Parra, en Grecia un grupo de coroneles derrocó al gobierno e instalaron la aplicación dictadura de ultraderecha, de corte totalitario, por supuesto. Esto causó repercusiones políticas y económicas que aún se notan en la Grecia actual. Las cárceles se repletaron de figuras que eran grandes amenazas para cualquier dictadura, es decir, escritores, artistas, anarquistas y en este caso personas de izquierda. Tal como en Chile, la dictadura de los coroneles eran lacayos serviles a los intereses del país de la Coca-Cola, que enmarcado en la Guerra Fría visitaba países predicando el modelo capitalista y las fantasías del neoliberalismo. Los coroneles blanqueaban su imagen en el extranjero, mientras operaban una máquina de tortura y muerte al interior de sus fronteras. Este es Georgios Papadopoulos. Fue parte del grupito de coroneles de derecha que estaba en el poder, y en 1968 Alexander Panagoulis, un poeta quien había fundado en Italia el grupo Resistencia Helénica, intentó darle muerte, pero no funcionó. Así es que es encerrado y torturado durante mucho tiempo. Todo este contexto en donde existe un mayor control y censura, cualquier insurgencia surge de forma ilegal, y con esto resurgió el anarquismo, esta vez principalmente en los centros universitarios, en la Universidad Politécnica de Atenas y en el barrio Exarquia. Muchas y muchos se inspiraron en las revueltas en Francia en mayo del 68, como movimientos más juveniles y contraculturales, con intelectuales, artistas y hipsters que se reúnen entre libros, tragándose el maoísmo o contando las hazañas del Che Guevara. Cargaban la foto de Camilo Cienfuegos, leían manuales de anticapitalismo, antifascismo y en otras circunstancias sobre anarquismo. Eran las hijas y nietos de la generación anarcosindicalista, pero algo más distante de aquello se abrazaron más a la contracultura, el punk, el antifascismo, la liberación sexual, todo en una versión más acorde al contexto de la era del plástico y las tarjetas de crédito. Este movimiento con el tiempo comenzó a tener una posición más crítica con las reformas y las relaciones de poder, incluyendo las del Partido Comunista Griego, que en esa época era ilegal. Pero, ¿cómo este grupo de jóvenes iban a estar tan tranquilas en una dictadura militar? Y ¡crash! Estalló la bomba un 5 de febrero de 1973. En las asambleas, las y los estudiantes de la Politécnica de Atenas no asistieron a clases por varios días. Se organizó una manifestación contra la dictadura de coroneles. Claramente fue reprimida con gran violencia. Los militares hicieron ocupación del campus, pero estos paros estudiantiles se hicieron tradición, uno tras otro, y se tomaba la Universidad de Atenas. Pero el 17 de noviembre de ese año, en una de estas manifestaciones se tomaron la universidad. Hicieron funcionar la radio independiente de la Politécnica y en la entrada se leía «Abajo el Estado, abajo el capital» y el lema «Pan, educación y libertad».
A las 3 de la mañana, el régimen envió a sus esbirros militares a terminar con estas revueltas. Uno de los tanques tiró a la puerta de la universidad, mientras desde la radio independiente las y los jóvenes llamaban a los militares a desobedecer. A alguien se le ocurrió poner el himno nacional griego. Quizás pensó que sería una buena idea. No lo sé. Pero las fuerzas represivas dijeron «a la mierda», claro, pero en griego, y entraron en los tanques. Así que las y los estudiantes tiraron otra puerta para salir en masa, mientras por un lado militares y por otro lado policías andaban repartiendo golpes. Así que se debieron proteger en los edificios de alrededor, ya que francotiradores de la policía y militares comenzaron a disparar desde las terrazas. Como era de esperarse, el resultado fue una lista de muertas y muertos por todo Atenas. Pues también comenzaron a buscar a los rostros más visibles que se relacionaban con la izquierda política y con el anarquismo. Toda acción conlleva una reacción, y esta acción del régimen motivó a los anarquistas a reafirmar su convicción de que la lucha debía tomar un rumbo insurreccional, y los alrededores de la Politécnica de Atenas eran el escenario del descontento hacia la represión ejercida por el régimen de los coroneles. Incluso militantes del trotskismo que se decepcionaron de los partidos se adhirieron al anarquismo, el cual se propagaba por toda Atenas. Los medios de comunicación de la sacra burguesía comenzaron a centrar sus ojos vigilantes en un barrio conocido por su actividad anarquista, el barrio Exarquia. Era el paisaje de los grafitis antifascistas, la trova, el arte, la difusión de material antiautoritario y contracultural. Así que ya en los años 70 en este barrio chocaban anarquistas con los lacayos policiales. Pero nada detenía la gran cantidad de actividades antisistema que daban vida e identidad al barrio. Comienzan las ocupaciones de casas abandonadas, las que se transforman en centros culturales autogestionados, en donde el arte toma una posición política determinante a la hora de oponerse a las prácticas autoritarias propias de cada estado. A ver, en breve, el movimiento Ocupa de carácter anárquico, tal como le conocemos, surge entre los años 60 y 70, cuando grupos contraculturales se asentaban de forma más o menos permanente en edificios abandonados o de propiedad municipal o de ayuntamientos que no sabían qué hacer con ellos, al no poseer los recursos para modernizarlos, o bien propiedades que no eran usadas por sus dueños tras un extenso periodo de tiempo. Las ocupas surgen como una respuesta contra las políticas urbanísticas que se basan en el mercado y la especulación de la vivienda, bajo un modelo que mantiene muchas casas sin personas y muchas personas sin casa. De este modo, la ocupación propone una alternativa de vivienda individual y colectiva, que contra la noción de la propiedad privada se sustenta en un modelo de solidaridad social para reutilizar los bienes ocupados, sean tierras de cultivo o casitas viejas, para transformarlos en huertas colectivas para el barrio, centros sociales y culturales, albergues, etc. Desarrollando una vida política participativa, pero no representativa, sino de acción directa, autogestionada y sin depender de las instituciones y jerarquía que imponen los sistemas de consumo y del mercado. Exarquia, conocido como el barrio anarquista de Atenas, comenzaba a repletarse de estas ocupas. Este barrio se ubica ahí, justito en el centro de la ciudad, cerca de la plaza Omonia, el kilómetro cero de la ciudad, que suele separar la zona turística de Atenas de el otro Atenas, el que no aparece en las guías de turismo. Este barrio comenzó a politizarse en 1920 con la construcción de viviendas alrededor de la Universidad Politécnica, así que esas viviendas eran arrendadas principalmente por profesores y estudiantes, que fueron dando un ambiente bohemio, intelectualoide y artístico con pequeñas librerías anarquistas y antifascistas, parques gestionados por la misma comunidad. En sus calles pequeñas la gente se la pasaba en las cafeterías leyendo y hablando de política. Y ya en 1973 ocurrieron los sucesos que ya te conté contra la dictadura de coroneles. Con el tiempo se repletó de las ocupas que te conté. La policía no suele pasar por sus calles si no es para reprimir las manifestaciones en las que se reúnen las y los excluidos, las disidencias, los punks de muchos lados de Europa, inmigrantes kurdas y sirias. Las murallas son pizarrones en donde se enseña resistencia y rebeldía. Me desviaré un poco de la parte histórica, pero tranqui, que es para mayor placer. Ya se entenderá. Hace muchos años, un tal Joseph Proudhon dijo que la propiedad es un robo. Otro viejo llamado Max Stirner habló del ataque a la propiedad privada. Desde esos tiempos, muchas y muchos anarquistas han usado la expropiación, por ejemplo a los bancos, con fines colectivos revolucionarios, Ravachol, Durruti, Di Giovanni o Luz Urtubia, entre los más famosos. ¡Ay, pobres banqueros, si son tan inocentes! Bueno, esto puede ser complejo.
Digamos que el capitalismo se caracteriza como un modelo social y económico que busca el dominio sobre todas las cosas. Pero no solo eso, sino la reproducción y acumulación sin límites para el beneficio de sí mismo. Si tienes riquezas, reinviértelas y engendra más riqueza. Gana el más mutante de las bestias engendradas por este sistema. Si no tienes riquezas, pues bueno, ahí te ves. En esta maquinaria se sitúa el sistema bancario, justo en la columna vertebral del capitalismo. Otorgan un crédito, depositan el dinero, lo fluyen, retienen y lo invierten a su antojo y beneficio. Son la máxima expresión de la especulación que respalda el sistema de desigualdad. El señor banco se alimenta de lo que la clase oprimida genera con su propio sudor. Con ello especulan, compran posesiones, dan hipotecas, echan a personas de sus casas por las deudas de las que se nutren y por las que los bancos operan como mafias de cobranza y desahucio. Y como si fuera poco, si quieres comer o satisfacer tus necesidades más básicas, estás obligada a ser cómplice de esto. La banca siempre gana. Si quieres comer, abrigarte o dormir bajo techo, debes dejarte explotar por quienes posean la propiedad. Ellos nos imponen las condiciones y las reglas del juego. Nos dejaremos explotar para enriquecer a otros a cambio de una pequeña retribución llamada salario. De todo eso sabían las y los anarquistas que veían en la expropiación de los grandes agentes del capital como una reivindicación. Jóvenes anarquistas griegos también estaban conscientes del terrorismo de la banca, y uno de estos grupos fue detenido tras expropiar un banco. Son reducidos por los guardianes del capital y tras sus jaulas son torturados. Ya esposados son presentados a tribunales y a los ojos de la prensa, este rostro golpeado resalta entre los jóvenes. Su nombre es Nikos Romanos. Él aún no lo sabía, pero sin querer se iba a transformar en uno de los símbolos del anarquismo helénico. Nikos es ateniense, creció en Exarquia y tuvo un amigo también anarquista, Alexandros Grigoropoulos. Estaban juntos cuando el servil guardia del capital disparó contra el joven de 15 años, quien se retorció y murió en los brazos de Nikos Romanos. La muerte de Grigoropoulos prendió la mecha de un movimiento insurreccional en toda Grecia. La rabia se apoderó de las calles ante los ojos de la prensa mundial. Enfrentamientos con la policía, fuego, fuego, fuego y mucho fuego. Se abría entre banderas negras y rojinegras, entre muchos símbolos anarquistas. Por su parte, Nikos, impactado por la muerte de su mejor amigo, tuvo tiempo tras las rejas para radicalizarse políticamente, optando por la lucha armada, la acción del cuchillo y la mecha frente a la tiranía de Zeus y sus soldados. Así se inaugura una nueva etapa en el anarquismo helénico, etapa que marca el presente de las luchas antiautoritarias en esa zona del mapa. El gobierno socialdemócrata del movimiento socialista panhelénico PASOK estuvo a cargo de introducir la mayor parte de la legislación antiterrorista griega en 2001. Para ese tiempo dirigido principalmente a organizaciones criminales, aunque hubo que esperar aún muchos años para que consideraran como organización criminal al partido neonazi fascista Amanecer Dorado. Pero mientras, un gobierno de derecha introduce al código un nuevo cargo de organización terrorista, en donde aparece el despreciable artículo 187A, el que describe el papel de un terrorista individual dentro de una organización, en donde no es necesario que exista un delito real para determinar que alguien accionó contra el Estado y pueda ser encarcelado por muchos años. El juez goza del privilegio de interpretar las pruebas que entregue la policía según estime conveniente. El resultado ha sido una enorme cantidad de arrestos y prisión, principalmente contra anarquistas y antifascistas. Entonces, cuando Nikos Romanos, junto a otras y otros anarquistas, entraron a juicio, el fiscal enfatizó en que son anarquistas, por lo que independiente de si hubiera o no un delito, cualquier acción cometida es terrorismo. La historia de anarquistas de 15 años asesinados en esa zona no comenzó con Grigoropoulos, pues en 1985 otro anarquista de 15 años llamado Michalis Kaltezas fue asesinado por la policía en el contexto de una agitación por los 10 años del alzamiento contra la dictadura de los coroneles. Llegaron los antidisturbios y los anarquistas les enfrentaron. Ahí estaba Kaltezas, quien arroja una molotov contra el furgón blindado, lo que obviamente no causó ningún daño, porque era blindado. Pero Kaltezas junto a otros son perseguidos. Un policía desenfunda su arma y sin mediar una sola palabra dispara por la nuca a Kaltezas, quien muere en ese mismo instante.
La prensa mostró con orgullo el cuerpo inerte y ensangrentado en el suelo, lo que despertó aún más rabia entre los grupos anarquistas de Exarquia. Derivó en interminables protestas y ocupaciones de la universidad. Algo en común tenían Caltezas, de 1985, y Grigoropoulos, de 2008. Ambos anarquistas fueron alcanzados por el arma de un esbirro a la corta edad de 15 años, en lugares muy cercanos. Si bien a tan corta edad no alcanzaron a vivir otras experiencias para desarrollar aún más sus ideas y prácticas en la guerra social, su sangre regó la semilla para cosechar rebeldía, acción directa e insurrección. En el presente, el barrio de Exarquia en Atenas se levanta como el bastión de resistencia para toda una generación de anarquistas, que repletan sus calles con banderas negras y tiñen sus murallas expresando sus deseos de una sociedad sin clases y sin estados, sean del color que sean. Mientras, a su alrededor, el capitalismo y su dominación pintan la opresión en tonos llamativos para vendernos una imagen revolucionaria apta para el mercado, decorando las cárceles en donde aún existen muchos y muchas anarquistas en prisión, como Yanis Dimitrakis, quienes desde las cenizas de la sociedad actual acompañan las voces de las propuestas anarquistas, que buscan hacer colapsar los valores del capitalismo y la civilización occidental patriarcal, competitiva de mercado y extractivista, para que desde sus cenizas se construya un nuevo mundo basado en la autonomía del pensamiento, la cooperación, la justa repartición sin patrias ni fronteras, sin jefes, ni dioses ni amos. Pues compañeros, no duden que si esta tierra, si este paraíso que se está transformando en infierno espera ser salvado, entonces la solución está en el camino que lleva a la avenida de la revolución. Y como el bando contrario, al menos de momento, no parece que vaya a renunciar voluntariamente a sus privilegios, a su poder y a sus riquezas, queda desgraciadamente como solución el enfrentamiento violento y el derrocamiento del poder y del capital. Sin coordinación y organización, sin la necesaria sustancia colectiva entre el ecologismo, el antirracismo, el antifascismo, el antipatriarcado, el antinacionalismo, la adopción de la preferencia sexual o cualquier otra identidad individual que no es más que el rechazo al poder y al capitalismo, nos quedaremos, que al cabo de un tiempo desapareceremos, pasando lo discutido a lo eterno, en un futuro cuyas fronteras se estrechan constantemente. Si la revolución llega cuando la Tierra se transforme en un paisaje de la película Mad Max, entonces puede ser demasiado tarde y todos los animales, las personas, el entorno natural habrán pagado tal precio que la victoria habrá perdido su espacio natural y vital para desarrollarse. Si como militantes, revolucionarios, tenemos una deuda con nosotros mismos y con los demás, es la de volcar el tren de la autodestrucción, dirigido por los estados y los capitalistas, la de curar las heridas que la humanidad ha abierto a la naturaleza, a los animales y a ella misma, y la de trazar un camino para la recreación de un paraíso terrenal, donde la vida sea el juego más mágico en el que merezca la pena participar hasta el último aliento, hasta la victoria. Nada terminado, todo continúa, buena fuerza a todos dentro y fuera de los muros, la solidaridad es nuestra arma. Yanis Dimitrakis, desde la prisión de Domokos. A suscribirse, malacas. Kalinista. Πολύ πιο ουτοπικό να πιστεύεις ότι μέσα από το σύστημα θα πετύχεις κάτι. Εκεί αυτό είναι το συμπέρασμα πλέον. Το να πιστεύεις ότι κάνοντας τα ίδια πράγματα θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα είναι πολύ πιο ουτοπικό πλέον από ό,τι είναι η αναρχία, για παράδειγμα. Στην υπόθεση του αγώνα, ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Ο καθένας που τον ακολουθεί αυτό το δρόμο θα πρέπει να ξέρει ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν θα σου αποδώσει, δεν θα φέρει τη νίκη όπως τη φαντάζεσαι. Από την άλλη, υπάρχει και μια ιστορική πραγματικότητα που λέει ότι καμία επανάσταση που έγινε και πέτυχε δεν είχε προβλεφθεί 2 χρόνια νωρίτερα. Οπότε, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, είμαστε σε έναν αγώνα που θεωρούμε ότι κρατάει τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή από τότε που υπάρχει καπιταλισμός, για να μην πω από τότε που υπάρχει κράτος, και θα συνεχίσουμε σε αυτό.